Listo, ahora sí, ya, dice calcular el siguiente determinante. Esto no es esto. Esto debería ser así. Calcular. Ya, entonces el determinante es el siguiente. El determinante de A, que es igual a... Y tenemos un determinante 6 por 6. Entonces tenemos acá 0. Ah, perdón, 0. Esto es 0. 0, 0, 0, 0. Tienen que haber 4 ceros, ¿sí? Y aquí una B. Ya, en la siguiente columna tenemos 0, A, 0, 0, 0, B. Ah, no, esto está mal. Esto es así. Esto es B y este es 0. Listo, aquí tenemos 0, 0, A, 0. Ya, aquí es B. Aquí es B. B, 0 y 0. 0, 0, B, A, 0 y 0. Listo. Y las últimas dos. Tenemos 0, B, 0, 0, A y 0. Y finalmente B, 0, 0, 0, 0, A. Ya. Entonces vean, este es el determinante que me están dando para que yo lo resuelva. Entonces, tiene una estructura, bueno, simplemente vean que tiene dos diagonales, ¿no es cierto? Este determinante, vean. La diagonal principal está compuesta por el mismo elemento A en cada posición del elemento. Y para el otro diagonal también, con la letra B, ¿no es cierto? Entonces, ya, hay que ver cómo resolver. Ahora, si se dan cuenta, podemos aplicar tal vez el desarrollo, ¿no es cierto? O el desarrollo en una columna o en una fila para poder disminuir la dimensión del determinante. O hacemos que una columna sea, o una fila esté dada por puros ceros, ¿no es cierto? Y con un solo elemento. Bien, podemos hacer eso, ¿no? Pero aquí vamos a recordar algo muy importante. Si nosotros, bueno, aquí lo voy a anotar. Ya, si tenemos un determinante, a ver, esto cumple para cualquier determinante, ¿sí? Entonces, si tenemos un determinante, por ejemplo, 3 por 3, si tenemos como elementos A, B y C, 0, P, Q y 0, 0, X. Entonces, vean la estructura. Este determinante, bueno, lo que queremos calcular es el determinante de una matriz 3 por 3 como pueden ver. Entonces, hay una regla que me dice que si tengo un determinante, si es triangular superior o triangular inferior, en este caso es triangular superior, como pueden ver, es triangular inferior porque debajo de la diagonal principal hay puros ceros, ¿no es cierto? Entonces, como es una matriz triangular superior, el determinante simplemente está dado por el producto de la diagonal principal. Eso quiere decir por A, por P y por X. Entonces, A por P por X. Entonces, simplemente ese es el resultado. Ahora esto se cumple también para un determinante 4 por 4, 5 por 5 o n por n, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber esas reglas, ¿sí? Esas reglas nos ayudan mucho para poder resolver determinantes. Entonces, el otro caso, ¿cuál es? Si tenemos un determinante y este es triangular inferior, entonces tenemos, por ejemplo, A00, P, Q, 0, X, Y y Z. Vean, este determinante también es triangular inferior, entonces la regla dice que si tengo un determinante donde la matriz es triangular inferior, entonces también el resultado va a estar dado por los elementos que conforman la diagonal principal, es decir, por A, por Q y por Z. Entonces anotamos A por Q por Z. Entonces hay que saber eso, ¿sí? Esto me va a ayudar mucho y esto se cumple no solamente para determinantes 3 por 3, para determinantes de cualquier dimensión. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es aplicar esta propiedad, ya sea esta o esta, en este determinante, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a aplicar eso, ¿sí? Porque si desarrollamos, me va a generar un determinante que va a ser obviamente de 5 por 5, pero va a estar un poco tal vez complicado resolver ese determinante de 5 por 5. Y luego tenemos que resolver otro de 4 por 4, otro de 3 por 3 y así sucesivamente. Tenemos que ir disminuyendo la dimensión. Entonces me conviene aplicar esto, ¿no es cierto? Porque si tengo una matriz triangular superior o inferior, el resultado simplemente es el producto de la diagonal principal. Entonces en la matriz, vean, en el determinante, lo que vamos a hacer es realizar lo siguiente. Vean, para que
este determinante sea triangular inferior, vean, los elementos están acá, de la diagonal principal. Aquí está la A, 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 A y A. Esa es la diagonal principal, ¿no es cierto? Entonces, para que sea triangular superior, esta B no debería existir, ¿no es cierto? Tampoco esta B y tampoco esta B. Entonces, si elimino esta B y esta B, voy a generar un determinante de la matriz de una triangular superior. Entonces me conviene hacer eso. Entonces, ¿cómo podremos eliminar inicialmente B? Bueno, no está muy complicado de eliminar B si se dan cuenta. Vean, puedo realizar una operación elemental. Previamente agarro como pivote a A, ¿no es cierto? Y realizo una operación elemental a B, a esta fila, para que se haga esto 0. Y no va a afectar en nada en estos elementos, vean, porque aquí tengo 0, 0, 0 y 0. Entonces, estos van a seguir siendo ceros. Aquí ya no me interesa, ¿no? Es la diagonal principal. Hago lo mismo para este otro elemento. Entonces, primero voy a trabajar en este, ¿no es cierto? Luego voy a trabajar en este elemento para que desaparezca. Entonces, ¿cómo hago desaparecer este otro elemento? Con esta fila. Entonces, debo eliminar B con esta fila, ¿verdad? ¿Por qué con esta fila? Porque aquí tengo 0, aquí tengo, bueno, el pivote, ¿no es cierto? Para eliminar a B. Y estos dos elementos me interesan que sean 0, entonces se van a mantener como 0. ¿Por qué? Porque estos dos también son 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder eliminar a B. Y finalmente, esta otra B. Y esta otra B la voy a eliminar con esta fila, porque este elemento puede eliminar a este otro. Estos son ceros y se va a mantener 0. Entonces realizamos eso, ¿ya? Entonces vamos a eliminar inicialmente este. ¿Cómo eliminamos ese elemento? Decimos lo siguiente. Para poder eliminar B deberíamos realizar la operación elemental menos B sobre A por la fila 1 más la fila 6. Es esa fila, ¿no es cierto? Para eso. Ahora, para esta otra fila, con la fila 2 vamos a trabajar. Entonces decimos, en este caso, menos B sobre A multiplicado por la fila 2 más la nueva fila 5. Perfecto. Y finalmente vamos a eliminar esta fila, ¿no es cierto? O mejor dicho, este elemento de la cuarta fila. Entonces decimos menos B sobre A de la fila 3 más la fila, entonces sería la cuarta, ¿no? Más la nueva fila 4. Entonces esto lo vamos a borrar, lo debería ver acá, ¿no? Listo. Entonces vamos a realizar esas operaciones elementales. Y van a ver que con eso ya estaría resuelto prácticamente el determinante. Entonces tenemos el determinante de A en esta parte, el determinante de A, y me va a quedar lo siguiente en este caso. Entonces vean que las filas que únicamente son afectadas son la 4, la 5 y 6. Entonces anoto la 1, la 2 y la tercera. Entonces anotamos A, 0, 0, 0, 0 y B. Vamos a tener eso. Listo. Entonces, ya, ahora anotamos la segunda. 0, A, 0, 0, B y 0. Listo. La tercera, que está dada por 0, 0, A, B, 0 y 0. Y finalmente la quinta. 0, 0, B, A, C. Ah, no, esta sí va a estar afectada, ¿no es cierto? Tenemos que eliminar, habíamos indicado. Entonces, vean, para la quinta estamos realizando, bueno, para la cuarta estamos realizando la siguiente operación elemental. Menos, bueno, la fila 3, ¿no? Le multiplico. Menos B sobre A la fila 3 más la nueva fila 4. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Vean lo siguiente. Entonces, multiplicamos menos B sobre A la fila, en este caso, 3, ¿no es cierto? A esta. Entonces vamos a tener menos B más B y eso me genera 0. Ahora, para este otro elemento, si realizamos esa operación elemental, estaríamos obteniendo el siguiente, bueno, el siguiente término. Tendríamos menos B cuadrado sobre A más A, menos B cuadrado sobre A más A. Vamos a tener eso. Listo. Entonces, esto también van a ser 0. 0 y 0. Ahora, para esta otra, realizamos la operación elemental menos BA por la fila 3 más la nueva fila 4. Entonces, esta es la fila 3 y bueno, esta, ¿no? Esta operación elemental debería ser menos B sobre A por la fila 2 más la nueva fila 5. Entonces, multiplicamos por menos B sobre A esta fila y la sumamos a la fila 5. Y vamos a tener 0, aquí vamos a tener 0, ya, vamos a hacer 0, 0, 0. Ya en esta parte va a cambiar algo, ¿no? Vamos a tener menos B cuadrado sobre A más A. Es lo que me queda, ¿no? Porque estamos afectando en este elemento. Y aquí vamos a tener 0. Listo.
Y finalmente para esta última fila, menos b por a va a ser multiplicado por la fila 1 y va a ser sumado a la fila 6. Entonces tenemos 0 en la última fila. 0, 0, 0, 0. Y finalmente este último elemento. Vamos a tener acá menos b cuadrado más a sería, ¿no? Entonces aquí anotamos también. Aquí no me va a pasar el espacio. A ver. Entonces tenemos lo siguiente. Menos b cuadrado sobre a más a. Listo, es eso. Ahora veamos el tipo de matriz que tenemos dentro del determinante. Vean, aquí tengo a, todo este elemento y finalmente todo este elemento. Entonces, vean, es una matriz triangular superior, ¿no es cierto? Porque debajo de la diagonal principal hay puros ceros. Vean, aquí tenemos una columna de puros ceros. Aquí también ceros, ceros, ceros y ceros. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta de la solución de este determinante? Va a estar dado por el producto de la diagonal principal, ¿ven? Va a estar dado por A, por A, por A, por estos tres elementos. Entonces anotamos A por A, multiplicado por menos B cuadrado sobre A más A. Ese es ese elemento, ¿no es cierto? Ahora nuevamente por este otro. Menos B cuadrado sobre A más A. Y finalmente por este otro. Menos B cuadrado sobre A más A. Menos B cuadrado sobre A más A. Listo. ¿Qué me faltaría? Simplificar nada más, ¿no? Entonces vamos a simplificar. Vean, aquí tengo a cubo, ya, y estos tres términos son iguales. Y si simplifico esos términos, genero a cuadrado menos b cuadrado sobre a cubo. Bueno, a inicialmente, ¿no? Y todo eso va a estar elevado al cubo. Ya, puedo simplificar a cubo con a cubo. Y lo último que me queda como resultado es el determinante de a es igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces está elevado al cubo. Listo, esa sería la respuesta. Entonces, como han podido ver, no era necesario, ¿no?, estar desarrollando el determinante, porque sí va a ser más largo, ¿no? Y lo que hemos hecho es simplemente usar una de estas propiedades, ¿no?, de determinantes. Ahora, esto no siempre, en este caso hemos obtenido una matriz triangular superior, ¿no? Si hubiera generado una matriz triangular inferior, también se puede aplicar esta propiedad que nos facilita mucho para calcular determinantes. Ya. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? No estaba muy complicado de entender. Entonces, si hay la posibilidad de que una matriz se transforme en triangular superior o inferior, siempre hagan eso, ¿sí? Traten de transformarla, porque han visto que la solución es más sencilla, ¿no es cierto? Si tenemos ese tipo de determinantes. Vamos a ver otro ejercicio. Sí, dime. Buenas tardes, disculpe Buenas una tardes. pregunta. Si es que en la diagonal principal o secundaria aparecería un cero, sería igual a cero el determinante, ¿no ve? O... Ah, claro, sí, tienes razón, va a ser igual a cero. Pero ese caso no hay. Bueno, he visto pocas veces, ¿ya? Pero si hay un cero, entonces el determinante es cero. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos a continuar con otro ejercicio. Este es interesante. Vean, dice, también, calcular, ya, el determinante de A. Y vean que, no tiene un orden dado, ¿no? Es de orden enésimo, vean. Aquí tengo 0, 1, 1, 1, puntos suspensivos, 1. Tengo también 1, 0, 1, 1, también puntos suspensivos, es el 1, 1, 0. No, aquí es 1. Aquí es 1, 0, 0. Perdón, esto es 1. Esto es 1 y así va a ser 1. Ahora, vean, está bajando y va a 1. Y aquí también está bajando a 1, baja a 1, baja a 1 y aquí llega a 0. Entonces, ese es el determinante que me están dando. Ese es el determinante que me están dando en el ejercicio. ¿Sí? Listo. Ese es el determinante que me están dando. Ahora vean lo siguiente. La estructura de este determinante. Para empezar, ¿de qué orden sería? No tiene un orden definido, ¿no? Bueno, sí tiene, pero en este caso sería de orden n, porque está llegando,
no me dice, ¿no es cierto?, cuántas veces se repite en, bueno, las filas, ¿no es cierto? No me dice cuántas filas y cuántas columnas hay, por tanto, se asume que va a tener dimensión n, ¿sí? Cuando no me dicen, hay que asumir que tiene dimensión n, entonces ya sabemos que tiene dimensión n este determinante. Ahora vean la estructura de este determinante. Pueden observar que en la diagonal principal siempre va a estar el 0, vean que en la primera fila hay el 0, ahora el 0 está en esta posición en la segunda fila, en la tercera fila está en esta otra posición y así sucesivamente hasta la última fila. Entonces eso nos hace entender que todos los elementos son unos y en la diagonal principal solamente hay el 0, ¿no?, como único elemento para cada posición. Entonces tenemos que tratar de resolver este determinante usando, tal vez, yo pienso que va a ser usando esta regla. Ahora aquí les doy un consejo muy importante. Cuando vean determinantes de este tipo, cuando son de orden n, aquí vamos a anotar, ¿no? Entonces, para determinantes, ¿no?, para determinantes de orden n, ¿no es cierto? Así, cuando tiene puntos, ¿sí? Entonces, la solución va a estar dada casi siempre por estas dos propiedades, ¿sí? Ya sea esta o esta otra. Entonces, siempre sucede eso. En la mayoría de los ejercicios, cuando vean ejercicios así con puntos, cuando es un determinante de orden n, casi siempre se resuelve con esa propiedad, ¿no? Esa propiedad de determinante de una matriz triangular superior o inferior. Casi siempre se resuelve, ¿sí? En algunos casos nada más no se puede resolver estos determinantes de orden n con esta propiedad, con la propiedad que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces trataremos de generar, ¿no?, un determinante de una matriz triangular superior o ya sea triangular inferior, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Vean lo siguiente. Aquí les voy a explicar esto. Y es que este caso es bien clásico también, ¿ya? Es clásico. Entonces, cuando vean determinantes, vamos a generalizar por un determinante 4x4, digamos. Si aquí tenemos A y aquí tenemos B, digamos. Aquí tenemos B, tenemos A, B, 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 A, B, 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 ya. Estamos generalizando, ¿ya? Entonces, vean, ¿cuál es la característica de este determinante? Es el mismo que este, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque en la diagonal principal hay un solo elemento que se está repitiendo. Y los demás elementos también, se repite un solo elemento, pero obviamente son distintos, ¿sí? En ese caso, ¿qué se debe hacer? Simplemente tienen que sumar todas las columnas a la primera columna. Van a ver por qué. Entonces, en este caso, anotamos sumar la columna 1 más la columna 2 más la columna, hasta la columna, bueno, aquí estoy mal. Así es, así debería ser esto. Mira, miren, ya. ¿Qué deberíamos hacer? Sumar todas las columnas a la columna 1. Entonces aquí, todas las columnas a la columna 1. ¿Ya? Entonces siempre hagan eso cuando tengan matrices determinantes de este tipo, ¿sí? El orden no me interesa, no puede ser 4x4, 5x5 o n por n como en este caso. Entonces vamos a ver por qué hay que hacer eso. Vamos a sumar todas las columnas a la columna 1. Entonces decimos, como es de orden n, entonces ¿qué podemos decir? Que la columna n más la columna n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la columna 3, a la columna 2, van a ser sumadas a la nueva columna 1. Estamos realizando esa operación elemental. ¿Qué quiere decir eso? Que esta columna n y así sucesivamente, esta columna y esta columna la sumo a toda esta columna. Entonces vamos a ver qué generamos si realizamos esa suma. Entonces tenemos el determinante de A y vean lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vean. Si sumo todas las columnas a la primera, ¿qué tendría? Tendría 0, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Entonces, aquí vamos a anotar. Voy a tener 0, 0, más 1, más 1, más 1, hasta el 1. ¿Cuántas veces va a ser? A ver, ¿qué me puede decir esto? ¿Cuántas veces voy a tener el 1? Hay que analizar bien esa parte. N veces. No va a ser n veces. A ver. N menos 1, exacto. Hay que ser bien analíticos, ¿no es cierto? En esa parte. Ese es el error usualmente que cometemos, ¿no? Pero hay que analizar lo siguiente. Vean, ¿cómo analizamos? Simplemente decimos lo siguiente. Como no me han dicho la dimensión, entonces habíamos indicado que va a tener dimensión n y eso siempre se asume cuando no me dan la dimensión. Entonces, como tiene dimensión n, vean, debería tener
n columnas y también tiene n filas, ¿no es cierto? Entonces hay que partir de eso, ¿no es cierto? Entonces, como tiene n columnas, entonces sumamos, pues, ¿no? Aquí estamos sumando este 1, este 1, este 1, entonces he sumado, vean, n-1 columnas, entonces aquí tengo n-1 veces, ¿no es cierto? Y siempre va a ser n-1 veces, vean, aquí tengo el 1, el 1, el 1, pero estoy sumando n-1 veces porque aquí tengo el 0, ¿no es cierto? Si aquí hubiera sido 1, entonces hubiera tenido n, ¿no es cierto? N veces 1, pero no, aquí hay un 0, entonces aquí también 1 más 1 más 1, menos, este elemento va a ser n-1 veces el 1, y así sucesivamente, para todo se va a cumplir, porque para cada fila siempre va a haber un 0, entonces siempre va a ser n-1 para esta columna. Entonces, esto lo vamos a borrar y lo haremos directo, ¿no? Bajo esa explicación. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para esta parte, vamos a tener... Entonces, ¿qué tendríamos en este elemento? Y estamos sumando, ¿no? Cada elemento vamos a tener n menos 1. Aquí bueno, se sigue manteniendo el 1, el 1, el 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Listo. Ahora, para este otro, también, como estamos sumando todas las columnas a la primera, también generamos n menos 1. Aquí tenemos, vean lo que va a pasar en este caso. Ya. Aquí vamos a tener 0, ¿no? 0, 1, 1 y 1. Y lo mismo para esta tercera fila. N menos 1. Aquí también tenemos 1, 0, 1, 1. Y finalmente hasta la última fila. Tenemos 1, 1, 1. Hasta llegar a 0. Listo. Es eso nada más, como pueden ver. Es eso, ¿verdad? Entonces observen que ya hemos llegado a esa parte, ¿no es cierto? Ahora, vean lo siguiente. Entonces, ya lo vamos a analizar en la siguiente página. Primero, había que hacer eso, les he indicado, ¿no es cierto? Pero van a ver por qué estamos haciendo eso. Vean lo que sucede en este determinante. Vean lo que sucede. Entonces, voy a volver a escribir el determinante con una fila más para que se den cuenta. Porque si aplico directamente una operación elemental, no me van a entender bien. Entonces, lo que tenemos es el determinante. Aquí hay n-1, 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 ya, y aquí tengo n-1, listo, aquí tengo 1, 0, 1, 1, 1, aquí tengo 1, 1, 0, 1, 1, aquí tengo 1, 1, 1, 0, 1, listo. Ahora aquí también tengo 1, 1, 1, 1 y eso va hasta el 0. Esto lo voy a eliminar. Ya tengo problemas. Ya, listo. Entonces, eso va a ser así. Ya, es lo que he obtenido, ¿no es cierto? Pero he anotado una fila más, como pueden ver. Ahora, vean lo que voy a hacer. Lo que yo estoy buscando es una matriz triangular superior o triangular inferior, ya habíamos indicado, ¿no? Entonces, vean lo que sucede, ¿sí? Hago la siguiente operación elemental, menos la fila 1 más la fila 2. ¿Qué sucede? Vean, este es el pivote, ¿no es cierto? Este lo va a hacer 0 a este. Aquí pasaría como menos 1. Entonces, vean, aquí ya se va a transformar en 0. Ahora, también voy a aplicar menos la fila 1 más la nueva fila 3. Entonces digo, voy a restar esta fila de esta otra, ¿no? Entonces, vean, esta se va a transformar en 0. Aquí voy a tener menos 1 más 1, 0. Aquí tengo menos 1. Y eso ya no me interesa, ¿no? Listo. Para la nueva fila 4, menos la fila 1 más la nueva fila 4. Entonces vean lo que pasa. Aquí voy a tener 0, ¿no? Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 0, menos 1. Entonces vayan observando que todos estos elementos ya se están transformando en 0. Y finalmente para menos la fila 1 más la fila n. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer lo mismo para cada fila, para la fila 4, para la fila 5, para la fila 6. Y siempre me van a generar 0, 0, 0, 0, 0, 0 estos elementos. Entonces, para la última fila sería pues menos la fila 1 más la fila n. Entonces, menos n menos 1 más n menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Y menos 1 más 0, menos 1. Entonces pueden observar que con estas operaciones elementales que estoy realizando, son n operaciones elementales, ¿no es cierto? Los que estoy realizando.
bueno, en realidad son n-1, ¿verdad? n-1 operaciones elementales que estoy realizando para poder eliminar, bueno, para hacer ceros estos elementos, ¿no? 0, 0, 0 y 0. Y así obtener una matriz triangular superior. Entonces, aplicamos esas operaciones elementales en el determinante. Bien, en la fila 1 se mantiene. Y me genera n-1, 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Listo. Ahora realizamos menos la fila 1 más la fila 2. Entonces, esto va a ser 0, eso, ¿no? 0. Menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Listo. Ahora para este otro. También este lo va a hacer 0 este otro. Entonces tenemos 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y obviamente el otro también va a ser 0. Bien. Ahora para este otro elemento. Esto lo va a hacer 0. 0. Menos 1 más 1, 0. Aquí también va a ser 0. Menos 1 más 1, menos 1. Y finalmente 0. Listo. Y así vamos a hacer varias veces, ¿no? Hasta llegar a la última fila. Entonces tenemos todo esto menos esto, 0, ¿no? Menos 1 más 1, 0. Y los demás también van a ser 0. Como pueden observar, 0, 0. Y este último sería menos 1. Menos 1 más 0 es menos 1 sería, ¿no? Menos 1. Listo. Sería así. Ahora vean lo que ha sucedido. Hemos generado una matriz triangular superior. ¿Por qué superior? Porque los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. ¿Y qué me decía la teoría? La propiedad que el determinante simplemente va a estar dado por el producto de la diagonal principal. Eso quiere decir que vamos a tener n-1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 varias veces, ¿no? Como pueden ver, por menos 1, varias veces menos 1. Ahora, ¿cuántas veces tendré menos 1? A ver, ¿quién puede responder? ¿Cuántas veces tengo menos 1? n-1. Exacto, ¿no? n-1. Ahora, algunos se preguntarán, ¿cómo sé cuántos elementos tiene la diagonal principal? Simplemente tienen que fijarse en la dimensión, ¿no es cierto? Si es de dimensión n, voy a tener n elementos en la diagonal principal. A ver, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Vean, este determinante es de dimensión 4, por tanto tengo 4 elementos en la diagonal principal. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Para otras matrices, vean, este determinante es 3 por 3, entonces debería tener 3 elementos, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, bajo esa norma, ¿no? Tengo que trabajar. Entonces, si mi determinante tiene dimensión n, entonces voy a tener n elementos en la diagonal principal. Pero los que estoy multiplicando son, vean, menos 1, menos 1, menos 1. Ah, pero este no está siendo multiplicado, ¿no? No es menos 1, entonces tendría n menos 1. Listo, con eso ya está, ¿no? Aquí n menos 1 veces vamos a meter. Veces. Listo, vamos a simplificar un poco más. La respuesta final sería la siguiente. Entonces, el determinante de a es igual a n menos 1, n-1, ¿no? Por menos 1, entonces como se está multiplicando n-1 veces elevado a la n-1, y ese sería el resultado. Entonces, como han podido ver, esta propiedad me sirve mucho, ¿no es cierto? Me sirve mucho esta propiedad para poder resolver determinantes de forma sencilla. Ahora, para este caso en especial, entonces, hay que resolverlo siempre bajo esta propiedad, ¿no es cierto? Porque es sencillo y es lo que les dije, ¿no? Para determinantes de orden n, casi siempre se resuelve con esa propiedad que ya les he explicado. Entonces, pero para este caso, cuando vean, ¿no es cierto? Un determinante de esta estructura, siempre sumen, ¿no? Como hemos sumado, siempre sumen todas las columnas a la primera columna. ¿Para qué? Para que estos sean iguales, ¿no es cierto? Y poder realizar estas operaciones elementales. Entonces es mecánico para esta parte, ¿no es cierto? Porque este tipo de determinantes son bien comunes, ¿no es cierto? Y esta sería la forma más sencilla. Han visto que lo hemos resuelto en pocos pasos, vean, son 3 pasos nada más para poder resolver. Ahora hay otra forma, ¿no? Generalizando. ¿Qué hacen algunos? Primero, un determinante 2 por 2 de este tipo agarra. O sea, ¿qué hubieran hecho? Mira acá. ¿Qué hubieran hecho? Hubieran agarrado primero para 1, 0, 0. No, es así, ¿no? Es así. Es así. Hacen 0, 1, 1, 0, ¿no? Luego hubieran agarrado 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces, por acá, esto sería para, digamos, A sub 2 por 2, ¿no? Generan algo, ¿no? Luego para el determinante de 3 por 3 también.
van a generar algo. Luego sí, van a ir sacando para la cuarta y luego recién ya generalizan, ¿no? De alguna forma seguramente ya les va a generar y ya tienen la respuesta, ¿no? Para el determinante que es n por n. ¿Sí? Esa sería otra forma, ¿no es cierto? Pero no es muy recomendable porque a veces no podemos ver, ¿no? Cómo podemos generalizar. Entonces ahí estaría el problema. Si no vemos bien cómo estamos generalizando, no vamos a poder resolver este determinante. Entonces lo recomendable, lo más óptimo sería aplicar esto nada más, todo lo que hemos visto. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Sí, una consulta. Ese es donde has puesto las filas n-1, esa parte no he entendido muy bien. Ah, ¿Cómo ya. volver? Estas operaciones elementales dices, ¿no? No, las filas, o sea, ¿cómo has puesto n-1 esa Ah, parte? ya, ya, esto dices, ¿no? Ya, ya, te voy a explicar ahorita. Entonces, ya, en realidad esto es esto, ¿no? Pero he copiado con una fila más, ¿vean? Es esto nada más. ¿Qué les había indicado? Que para este tipo de determinantes, cuando tengo un determinante donde la diagonal principal se repite un solo elemento, en este caso, vean, A y A se está repitiendo. Y los demás son iguales, vean. Puro B tengo, ¿no? Arriba de la diagonal superior y arriba de la diagonal inferior. La letra B nada más interviene. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? ¿Qué les había indicado? Sumar todas las columnas a la columna 1, dice, ¿no? Entonces, vamos a sumar, vean. Aquí lo voy a explicar más detalladamente. Entonces, vean. Voy a sumar la columna n. Aquí vendría la columna n-1 y así, ¿no? Entonces, sería la columna 4, 3, 2 a la 1. Pero vean, cuando se está sumando, ¿qué va a pasar? Voy a tener el 0, voy a tener el 1, ese 1, también voy a sumar este 1, voy a sumar este 1 y así. Todos los unos que me ha generado, ¿no es cierto? Todos los unos de todas las columnas, ¿sí? Pero vean, habíamos indicado que la dimensión de este determinante es n, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser n? Porque no me está diciendo, además está con puntos, ¿no es cierto? Cuando está con puntos y no me dice, entonces significa que es de orden n, ¿sí? Entonces, obviamente esto lo tengo que simplificar, ¿no es cierto? Porque esto que estoy escribiendo es esto, ¿no es cierto? Obviamente lo tengo que simplificar, no puede estar así. Entonces, analicemos cuántos elementos voy a tener. Como es de orden n, tengo n columnas. Eso quiere decir que tengo, en este caso, n elementos, ¿no? Para esta fila, tengo n elementos para esta fila. Entonces, como estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1, voy a tener n menos 1 veces n-1 elementos tendría, ¿no es cierto? Ahora, más este 0 serían n elementos, entonces ya se estaría cumpliendo, ¿no? La dimensión, que voy a tener n columnas. Pero esto, ¿cómo lo puedo anotar? Lo puedo anotar como, bueno, el 0 no afecta nada, ¿no? Esto lo puedo anotar como n menos 1 por 1, ¿no? Y n menos 1 por 1 es n menos 1 nada más, y eso estoy anotando acá. Ahora, hago lo mismo, ¿no? Para la siguiente fila. Estoy sumando 1 más 1 más 1, pero ¿cuántas veces? n menos 1. Lo propio para la tercera. 1 más 1 más 1 más 1, porque son n menos 1 veces, entonces anoten n menos 1 veces. Y lo mismo, ¿no? Para la fila n, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Para la explicación de esa pregunta. Ya. Listo. ¿Alguien más tuviera alguna otra duda? Estaba claro, sí, sí, igual, esta era mi duda. Ya, está bien, ¿no? Creo que ya entienden eso, pero es importante. Tienen que ser analíticos en esa parte, ¿no? Es donde usualmente se cometen errores. Ya, ¿alguien más? Creo que no hay más dudas, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a otros ejercicios, ¿no? Entonces, estos que hemos visto son de exámenes, por si acaso, ¿no? El primero que hemos visto es de un examen. Parecía, ¿no? Que estaba un poco complicado, pero han visto que se resolvió de forma sencilla. Este también es de un examen, ¿no? Que ha entrado hace tiempo, el 2014. Bien, ya. Ahora vamos a ver otro ejercicio, ¿sí? Les voy a enseñar aquí también una propiedad que es muy interesante. Entonces, dice lo siguiente. Calcular el siguiente determinante. Y el determinante es este otro. Ya dice. Calcular el determinante de A. Ya. Tenemos un determinante, en este caso es 4 por 4. Es 0 menos A menos B menos D. En la segunda fila tenemos A, 0, menos C, menos E. Listo. En la siguiente fila tenemos B, C, 0 y 0. Y finalmente en la cuarta tenemos D, E, 0
y 0. Vean, ese es el determinante el que me piden resolver. Bien, si se dan cuenta, parece que no está muy complicado, ¿no es cierto? No está muy complicado, porque es un determinante 4 por 4 nada más. Pero, bueno, se lo puede resolver por varias formas, ¿no? Podemos usar Chio tal vez, ¿ya? Entonces podemos hacer que, por ejemplo, esta fila, ¿no? Esta fila, bueno, bueno, puedo elegir esta fila, ¿no es cierto? Para desarrollar, pero puedo previamente eliminar a E, ¿sí? O esta fila, pero previamente puedo eliminar a C para que se haga 0. O estas dos columnas, ¿no es cierto? Pero no me va a comer un poco porque al realizar las operaciones elementales con letras es más complicado, ¿no es cierto? Voy a tener expresiones más complejas para poder, por ejemplo, eliminar C o E. No me conviene mucho, ¿no? Pero aquí va al rescate una propiedad que es muy importante que se llama la partición de determinantes. Entonces, ¿en qué consiste esto de la partición? Es algo sencillo. Simplemente es lo siguiente. Vean. Si tenemos un determinante, aquí voy a generalizar. Si tenemos un determinante, ¿sí? Ahora, aquí tengo, por ejemplo, ya. A ver, vamos a anotar X mayúscula, Y, Z y tita, ¿ya? Ahora les explico en qué consiste esto. Vean. Por ejemplo, para este determinante, X, Y y Z son arreglos rectangulares. Son conjuntos de elementos. Son conjuntos de elementos, ¿sí? Elementos. Tita sería, bueno, elementos nulos. Elementos nulos, ¿ya? Entonces les explico ahora. Vean, ¿qué sucede? Es bien sencillo. Vean, aquí tengo, vean, X, Y y Z. ¿Eso qué es? Son conjuntos de elementos. O sea, por ejemplo, puedo decir que, por ejemplo, en este caso, puedo decir que todo esto sea X. Ya puedo decir, son arreglos rectangulares, por eso dice que son son conjuntos de elementos. Entonces, esto puede decir que sea X. Y vean, ¿por qué está compuesta X? Por 4 elementos, ¿no es cierto? Pero en forma rectangular. Ahora puedo decir que esto sea Y, digamos. ¿Ya? Esto que sea Y. También es un conjunto de elementos que está en forma rectangular. Y esto puede ser Z, digamos, ¿no? Entonces, a eso me voy cuando estoy diciendo que X, Y, Z son conjuntos de elementos en forma rectangular, ¿sí? Ahora, tita también es un conjunto de elementos pero nulos. En este caso, puedo decir que esto sea tita, porque es un conjunto de elementos, pero son nulos, vean, 0, 0, 0 y 0. Entonces, eso hay que entender inicialmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se resuelve este determinante? Vean, ya tenemos aquí conjuntos de elementos, ¿no es cierto? Entonces, se llama partición de determinantes. Si hacemos lo siguiente, vean, aquí estoy partiendo, como pueden ver. Ahora, ¿en qué consiste esto? Vean lo siguiente. Si aquí tengo un conjunto de elementos nulos, entonces el resultado del determinante se reduce simplemente a el determinante de Z por el determinante de Y. Es eso nada más. Ya a eso se le llama partición. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Sencillo. Si tengo elementos nulos, acá un conjunto de elementos nulos, ¿qué hago? Entonces, me fijo en qué diagonal está. Está en la diagonal principal en este caso. Vean, entonces descartamos X y simplemente el resultado va a ser al producto de los determinantes de la otra diagonal. En este caso, de la diagonal, bueno, del determinante de Z multiplicado por el determinante de Y. Entonces, simplemente hay que hacer eso, ¿sí? Para este caso. Ahora, vamos a ver en nuestro caso. Van a ver, se lo va a resolver de forma sencilla con esa propiedad. Entonces, vean, tenemos 0 menos A menos B menos D. Tenemos también A, 0 menos C menos E, B, C, D, E. 0, 0, 0 y 0. Vean lo que sucede. Vean estos 4 elementos. Estos 4 elementos son elementos nulos, ¿no es cierto? Entonces puedo realizar una partición en esta parte, en este sentido, ¿ven? De esta forma. Listo. Entonces, este sería ya tita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Me fijo en qué diagonal está. Entonces, todo esto se descarta y esto también, ¿no es cierto? Porque ven acá, si aquí tengo tita, tengo que ver en qué diagonal está. Ahí está en esta diagonal, entonces descartamos X. Entonces, aquí tengo tita y en este caso descartamos estos 4 elementos. Y el resultado va a ser el producto de los determinantes de la otra diagonal. Entonces sería en este caso, de esta diagonal. El determinante de estos elementos por el determinante de estos dos elementos. Entonces va a ser más sencillo. Vamos a tener el determinante de estos 4, que serían B
por C, D por E, multiplicados por el determinante de estos cuatro elementos, menos B, menos D, menos C y menos C. Listo. Son determinantes 2 por 2, entonces resolvemos cada uno. Aquí tendríamos B por E menos D por C. D por C va a ser esta parte. D por C. Listo. Eso para el primer determinante. Ahora para el segundo vamos a tener menos por menos más, ¿no? Entonces B por E menos C por D. Y podemos simplificar, ¿no? Esto es DC o C por D. Entonces esto es igual a B por E menos C por D al cuadrado. Listo. Finalmente habríamos obtenido el resultado del determinante. Han visto que se lo ha podido resolver de forma más sencilla, ¿no? Con esta propiedad. ¿Ya? Ahora les explico acá también. No siempre, digamos, el conjunto nulo va a estar acá. Puede estar acá o puede estar acá o también en esta posición. Entonces, en esos casos, a ver, vamos a ver. Aquí voy a anotar, en esos casos. Por ejemplo, si tenemos acá un determinante y el conjunto nulo, digamos, está por acá. Aquí tenemos X, Y y Z. ¿Cómo hacemos la partición? Vean, partimos de esta forma, ¿no es cierto? Listo, me fijo en el conjunto nulo. Entonces veo en qué diagonal está. Está en esta diagonal, entonces descartamos el conjunto nulo y los elementos de Y vamos a descartar. Por tanto, el resultado del determinante sería el determinante de X por el determinante de Z nada más, ¿sí? Y de esa forma, ¿no es cierto? Ahora, si está, por ejemplo, aquí θ, donde está X, entonces descartamos la diagonal principal y multiplicamos estos dos nada más en sus determinantes. ¿Sí han entendido este ejemplo? Si tienen consultas, pueden preguntar. Sí, se entendió, Oxy. Ya, entonces, ¿han podido ver? Dime. Para, el, para la fórmula que hemos utilizado para resolver este problema, Sí, la solución sería determinante de Z por determinante de Y, ¿verdad? Pero sí. no sería, si utilizamos la lógica de resolver un determinante normal, ¿no sería ese que con signo negativo? Con signo negativo, o sea, el resultado del determinante, ¿me estás diciendo? El producto de determinante de Z por determinante de Y. Ah, Porque es no, como... bueno, la propiedad dice esto, ¿no es cierto? Entonces la propiedad me dice eso, que si tengo esta forma de determinantes, entonces simplemente debo multiplicar. Eso me dice la propiedad. Ahora podemos analizar tal vez, ¿no es cierto? Pero ¿para qué nos vamos a complicar, no? Entonces trataremos de cumplir nada más la propiedad, ¿sí? Han visto que, bueno, el resultado se lo puede comprobar incluso, a ver, vamos a comprobarlo con la calculadora que les he enseñado a manejar, es Matrix Calc, ¿no? Matrix Calc. Ya, pero vamos a comprobar entonces este determinante. Ya, entonces tenemos un determinante 4 por 4, ¿no? Ya, aquí tenemos 0. Ah, ya lo había, ya, lo vamos a hacer otra vez. 0, A, B y D. Aquí tenemos menos A, tenemos 0, C y E. Aquí también tenemos menos B, menos C, 0, 0. Aquí tenemos menos D, menos E, 0 y 0. Listo. Ya, entonces, ¿qué decimos? Determinante. Y va a calcular el determinante. Ya lo he calculado, vean, es este. Entonces alguno dirá, pero no es la misma respuesta. Pero sí es la misma respuesta, vean. Todo esto, ¿qué conforma? Conforma un trinomio cuadrado perfecto, que sería CD menos BE al cuadrado. CD menos BE al cuadrado. Ahora el signo puede variar, ¿no es cierto? Aquí puede ser menos o más por este cuadrado, ¿no? Porque este cuadrado puede generar dos signos, ¿no es cierto? Entonces han visto que se comprueba, ¿no? Entonces esta propiedad sí sirve, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, esta pregunta era de un examen de competencia y de un examen final. Entonces lo hemos podido resolver de forma sencilla con esta propiedad. ¿Alguien tuviera alguna duda más sobre esta ejercicio? Sí, una consultita. Ya. Digamos que donde está bueno, la matriz nula, digamos, Sí. hubiera un D, podría ser un
procedimiento de operación elemental y volverlo cero y después aplicar esta propiedad. Claro, sí, puedes hacer operaciones elementales y posteriormente aplicar esta propiedad. ¿Ya? Se pueden aplicar las operaciones elementales en un determinante de forma normal, ¿sí? Se puede hacer eso. Auxi, ¿Sí? Auxi, Dime. ¿esto también funcionaría en una matriz 5 por 5? 5 por 5. En este caso creo que no va a ser factible, ¿no? No, solamente funcionaría en matrices, bueno, de orden par, si se dan cuenta. ¿Por qué les digo de orden par? Por ejemplo, vean este caso. Aquí vamos a ver. Vean. Por ejemplo, uno de 5 por 5. A ver, A, B, analizaremos, a ver. Aquí tenemos, digamos, ya puntos de la más o menos, ¿sí? 3, 4, 5, ¿no? Vamos a salir 5. Aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, por ejemplo, ya tengo un determinante 5 por 5. Vean. Entonces, sí, se puede cumplir. Vean por qué. ¿Qué pasaría si esto es 0? Esto es. Aunque no, creo que no. A ver, sí, se va a cumplir. Vean. ¿Qué pasaría si estos elementos son 0, 0, 0, 0, 0 y 0? Entonces, vean, la partición sería de esta forma. Listo. Estos ya no me interesan, estos tampoco, entonces calculo el determinante de este otro y de este otro, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si tuvieran el mismo caso, ¿no es cierto? Pero quieran hacer la partición de esta forma, vean, si quieren hacer la partición de esta forma, ¿será posible realizar este tipo de partición? No va a ser posible, vean. Estos dos ya nada que ver, ¿no es cierto? Pero tengo que calcular el determinante de esta matriz, que sería de 3 por 2. No existe el determinante de dimensiones distintas, ¿no es cierto? Tampoco existe el determinante de 2 por 3. Entonces, en este caso no puedo hacer ese tipo de partición, pero sí puedo hacer esta otra partición, la que les estoy explicando hace rato. Esta sí puedo hacer. Vean, porque esto se va a anular, y simplemente debo calcular este determinante que es de 3 por 3. Hay determinantes de 3 por 3. Y este otro determinante que es de 2 por 2. Entonces, como pueden ver, también se puede hacer, ¿no? Para una matriz 5 por 5. ¿Ya? Pero hay que escoger bien, ¿no es cierto? En qué forma voy a realizar la partición. ¿Se entiende, verdad? Sí, Auxi, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más sobre este ejercicio? ¿Sí podría volver a repetir el determinante de 5? Ya. Entonces, vean. Nos estamos dando un caso hipotético, ¿no es cierto? Aquí lo voy a borrar esto. Vean, nos estamos dando un caso hipotético, ¿ya? En donde la duda era si se podía, ¿no? En un determinante de 5 por 5. Se puede en un determinante de 5 por 5. Pero hay que hacer bien la partición. Vean por qué. Entonces, vamos a analizar esta forma. Voy a realizar la partición. Pero hay dos formas de realizar la partición, si se dan cuenta. Si tengo acá elementos. La primera forma puede ser esta, vean. Esto lo voy a partir por acá. Y también lo voy a partir por acá. Ya. Esta partición está hecha de forma correcta. ¿Por qué de forma correcta? Porque esto ya no me interesa. Esto tampoco me interesa. ¿No es cierto? Ya no me interesan esos elementos. Lo único que me interesa sería este caso. ¿Ven? Sería calcular este determinante, que lo voy a anotar acá, puntos nada más, ¿no? Puntos. Y lo multiplico por este otro, por DE puntos. Entonces, vean, hay determinantes de 3 por 3, ¿no es cierto? También hay determinantes de 2 por 2, entonces eso está perfecto. Puedo hacer ese tipo de partición. Pero ahora, vean, el otro caso, ¿cómo era? A, B, C, D, E. Aquí tengo puntos. Vamos a todos los puntos, ¿no? Para decir que son elementos. Ya, esto ya tiene que ser 0. Aquí también un punto. Ya, entonces van a ver lo que sucede ahora. Ya, vean, tenemos el determinante 5 por 5. Listo. Es el mismo determinante, si se dan cuenta, que el anterior. Pero, ¿qué sucede si realizo este tipo de partición? Vean, se me ocurre, ya está bien por acá, ¿no? Aquí he visto ceros, digo, ya. Y aquí haré la partición también, digo. Ya, listo. Entonces, ¿qué sucede? Como aquí están los ceros, entonces esto se anula, esto también se va a anular. Listo, entonces, ¿cuál sería el resultado? Va a ser el determinante de todo esto. Sería
puntos, listo, por todo esto, D por E por puntos, 0 y 0, listo, ya. Ahora les pregunto, ¿existe el determinante de una matriz 2 por 3? ¿Existe o no existe? No existe, ¿no es cierto? Tampoco existe el determinante de 3 por 2. Únicamente existen determinantes de matrices cuadradas. Entonces esto está mal. Está mal, ¿no es cierto? Entonces no puedo realizar esa partición, ¿no es cierto? Porque no existen determinantes de estas matrices. Lo que sí puedo hacer es esta partición. ¿Por qué? Porque voy a generar matrices cuadradas, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la explicación. ¿Sí he entendido, verdad? Ahora sí. Sí, entonces las matrices que no se anulan tienen que ser cuadradas. Claro, sí. Bueno, lo único que Y no importa si las que contienen 0 pueden ser 3 por 2 o 3 por 1. Así. No, eso no me interesa, no me interesa, ¿sí? Solamente tengo que generar matrices que sean cuadradas, como en este caso, ¿no es cierto? Aquí tengo 2 por 2 y aquí tengo 3 por 3. Gracias, Auxi. Listo. ¿Alguna duda más sobre este ejercicio? Ya, creo que no hay más dudas. Bien, entonces, a ver, vamos a ver uno más. Ya, entonces, aprenda bien esto, ¿no? Esto han visto que nos ha ayudado mucho para este ejercicio. Veamos otro lado más. Ya, veremos. Este les cuento que es uno de los más difíciles que he visto de determinantes. Entra en el invierno 2018. Y en el solucionario estaba, pues, ¿cómo les digo? No estaba desarrollado bien, solamente decía realizando operaciones elementales y te llegaba una expresión. Pero van a ver que es bien interesante. Sí, el determinante. Ya me dan un determinante de la matriz A. Y me dan la matriz A, que está dada por lo siguiente: A, B y C, P, Q, R, X, Y y Z. Listo. Ya, me dicen que el determinante de esta matriz es 2, me dicen, ¿no? El determinante de A es 2, me está diciendo. Listo. Bien, debo hallar N si cumple que el determinante de AN por B, AN más B, N por P más Q, N por X más Y, B por N más C, N por Q más R y N por Y más Z, y Cn más A, y también Nr más P, y Nz más X. Esto es igual a 18 por N menos 3 más 56. Ya, este era el ejercicio, ¿no? Este, como les decía, es de los más complicados que he visto que ha entrado en un examen de la facultad. Bien, me están dando condiciones, pueden ver. Dice, si el determinante de la matriz, me dicen que el determinante de esta matriz es 2, ¿no? Hallar n, si se cumple esto, me dice, ¿no? Entonces la estrategia de resolución va a ser la siguiente, ¿ya? Cuando les están dando, por ejemplo, un dato, como en este caso, el determinante de A es 2, nos está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Generar la matriz A para poder reemplazar ese 2 en la condición. Entonces, siempre hay que hacer eso cuando estamos tratando con ejercicios de esta especie. Cuando me están dando de dato algo, entonces debo generar ese algo en la condición para poder reemplazar.
Entonces vamos a tratar ahora de generar A, ¿no es cierto? Porque el determinante de A es 2. Bien, entonces vamos a realizar operaciones elementales, ¿sí? Para poder reemplazar ese 2, ¿no? Bien, ahora vean lo que voy a hacer. En este caso voy a multiplicar menos n a la fila 2 y la voy a sumar a la fila 3, ¿sí? Esto con el fin de generar en la tercera fila un elemento, bueno, o una expresión que sea común en ambos elementos, ¿sí? Entonces decimos lo siguiente. Aquí decimos menos n veces la fila 2 más la fila 3. Listo, entonces realizamos esa operación elemental. Entonces vamos a tener a n más b en la primera fila, n por p más q y n por x más y. Listo, en la segunda tampoco cambia, bn más c, n más n por q más r y n por y más z. Va a cambiar la tercera fila. Vean, voy a multiplicar por menos a la fila 2 y la sumo a la fila 3. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener menos n. Bien, tendríamos en este caso bn cuadrado menos bn cuadrado más a vamos a tener, ¿no? Porque se van a eliminar menos nc por, bueno, más cn si hacen 0. Menos qn cuadrado más p. También se va a eliminar nr con nr. Aquí también vamos a tener menos n cuadrado por y. Tenemos eso. Y nz con menos nz. Entonces tenemos más x nada más. Listo. ¿Ya? Tengo eso por una parte. ¿Ya? Ahora, ya, esto lo voy a poner entre comillas, ¿no? Bueno, esas dos barritas, ¿no? Para decir que es eso. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Vean. La siguiente operación elemental me va a ayudar a eliminar ahora a b. ¿Sí? Vamos a tratar de eliminar a b para poder generar algo simple acá abajo. Bueno, voy a tratar de generar tal vez apx o abc, ¿no es cierto? Para poder generar la matriz A. Entonces, aplicamos otra operación elemental. Decimos n cuadrado por la fila 1 más la fila 3. Vean, con esta operación elemental, ¿qué es lo que hago? Estoy multiplicando n cuadrado a este elemento y voy a eliminar este elemento, que sería menos b cuadrado. Aquí también menos q por n cuadrado y menos ny cuadrado. Entonces aplicamos esta operación elemental. Tenemos an más b, n por p más q, nx más y. Aquí tenemos también bn más c, nq más r, n por y más z. Listo. Ahora sí realizamos esta operación elemental. Vean, se multiplica por n cuadrado a la fila 1. Entonces vamos a tener a n cuadrado más a tendría, ¿no? Se van a eliminar n cuadrado por b con menos bn cuadrado. Entonces eso va a suceder para estos elementos también. Y me queda Genial. p por n cuadrado. Listo. N cubo creo que es. Ah, cierto. Sí. Va a ser n cubo, ¿verdad? Ya, gracias por la observación. Listo. N cubo. Listo. Ya, entonces aquí también hay que corregir. Esto lo voy a borrar. Ya, eso sería cubo. Listo, aquí también vamos a tener n cubo por p, ¿verdad? N cubo por p y más p. Ya, lo propio acá. Vamos a tener n cuadrado, n cubo x más x. Listo. Ahora observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Vean que en esas operaciones elementales me han ayudado a que tenga un elemento, bueno, una expresión común en ambos. Podemos factorizar a de estos dos, aquí de estos dos p y de estos dos x. Entonces me va a quedar n cubo más 1, ¿no es cierto? Y eso lo podemos extraer del determinante. Y así me quedaría a, p y x. Entonces ya estaría formando esta primera columna, ¿verdad? Entonces voy a tratar entonces de hacer eso, a ver. Entonces esto lo vamos a recortar y lo vamos a llevar a una nueva página. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué operación elemental deberías realizar ahora? Eso lo voy a dejar acá, ¿ya? ¿Qué operación elemental deberías realizar? No deberías realizar ninguna, simplemente vean lo que pasa. Voy a factorizar a, p y x. Entonces tenemos en esta parte an más b, np más q, nx más y,
Bn más c, nq más r y ny más z. Listo. Observen, estoy factorizando a, me va a quedar n cubo más 1. Y aquí b, n cubo más 1 y x, n cubo más 1. Listo. Ya, y aquí hay algo, ¿no? Una expresión. Listo. Ya. Ahora vean lo siguiente. Vamos a aplicar una propiedad de determinantes, que es, bueno, es fundamental que sepamos, ¿no? Listo. Vean, si tengo en una fila o en una columna un escalar que sea común a todos esos elementos, ¿qué habíamos indicado? Que puede salir ese elemento, ¿no es cierto? O ese escalar que está multiplicando esa fila o esa columna. En este caso, vean, lo que se está repitiendo es n cubo más 1 en estos tres elementos que están en la tercera fila. Entonces puede salir sin problema, ¿no? N cubo más 1. Y simplemente me quedaría an más b, np más q, nx más y en la primera. Ahora en la segunda, bn más c, nq más r, ny más z. Y finalmente vean, como estamos extrayendo n cubo más 1 de esta fila, me va a quedar a, p y x, ¿no es cierto? Y esto está igual a una expresión. Pero vean, aquí tengo apx, como que ya estoy generando, ¿no? Bueno, esta matriz, porque aquí está apx. Bien, eso por una parte. Ahora vamos a tratar de generar, ¿no? Toda la matriz, obviamente. Pero para poder generar toda esa matriz, vamos a realizar la siguiente operación elemental. Vean que el determinante se ha hecho más sencillo. Entonces digo lo siguiente. En este caso voy a multiplicar por menos n la fila 3 y le voy a sumar a la fila 1. ¿Con qué fin? Con el fin de que desaparezca a n, np y nx para que me quede b, q y y. ¿Por qué? Porque hay eso, ¿no? Hay esa columna b, q y y. Entonces hacemos eso. Ahora sí, vamos a tener n cubo más 1. N cubo más 1. Listo. Y me va a generar esto b nada más. Q y y. Listo. En la segunda fila tengo bn más c, nq más r, ny más z. Y en la tercera fila tenemos a, p y x. Y eso es igual a algo, ¿verdad? Listo, como que ya está tomando forma. Entonces voy a trabajar ahora en la segunda fila. Y para la segunda fila digo lo siguiente. Voy a tratar de generar c, r y z. Y eso se puede lograr, ¿no? Si multiplicamos por menos n a la fila 1 y sumamos a la fila 2. Entonces tenemos menos n la fila 1 más la fila 2. Entonces, si realizamos esta operación elemental, tenemos n cubo más 1 y me va a quedar b, q y y. Entonces, menos n a la fila 1 más la fila 2 me genera c, r y z, a, p y x. Listo. Y esto es igual a todo eso. Vean que como que ya está, ¿no es cierto? Casi ya está, digamos, generado el determinante de a. Pero vean, aquí tengo apx, crz, bq y y. Entonces recordaremos cómo es el determinante de a. El determinante de a está dado por a, b, c, p, q, r, x, y z. Así está dado, ¿no es cierto? Está dado de esa forma. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a esta forma? El único problema sería ahora tratar de llegar a esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar más propiedades, ¿sí? Vean lo siguiente. En determinantes se puede intercambiar columnas, ¿sí? Podemos intercambiar columnas y también intercambiar filas. Pero hay un detalle en los determinantes. Si estamos intercambiando filas o columnas, siempre se multiplica por un signo negativo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es intercambiar la columna 2 con la columna 3, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer eso? Para poder generar este determinante con ese fin. Entonces, intercambiamos. Ahora, ¿qué les había explicado? Si intercambiamos una columna por otra columna, se multiplica el negativo. Entonces, menos, anoto inicialmente. Ya, hay que multiplicar un negativo al determinante. Entonces, menos n cubo más 1. Entonces, realizamos ese intercambio de columnas. Voy a tener b, c y a. La columna 2 por la columna 3. Entonces, anoto y, z, x, q, r y p. Ya. Y voy a anotar lo que está en el segundo miembro, ¿no? Listo. Bien, entonces, ahora que he realizado eso, vamos a hacer una operación elemental más. Ya. ¿Qué decimos? En este caso me conviene cambiar la columna 1
por la columna 2. A ver, no, creo que no me va a generar lo que quiero. Un momento, a ver, voy a revisar esto. Ya, está bien lo que estamos haciendo, pero vean, no me va a generar eso. Vean lo que voy a hacer antes. Ya, van a ver lo que voy a hacer antes. Eso no. Ya. Me conviene hacer lo siguiente, vean. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a aplicar una operación de determinantes. Ya quiero llegar a esta forma, ¿no es cierto? Pero observen lo siguiente, que en este caso lo que son filas en A, aquí son columnas, ¿no? Vean, ABC, BCA. Aquí lo que es fila, que es P, Q y R, está en columna. Aquí también X, Y, Z está en fila. Y aquí está en columna. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar esta propiedad. Y la propiedad dice lo siguiente. Si tengo un determinante de A, entonces este determinante puede ser igual a la matriz A transpuesta en determinante. No va a pasar nada, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa propiedad. ¿Por qué esa propiedad? Porque esa propiedad me transforma. Las columnas se vuelven filas, ¿no es cierto? Entonces, decimos n cubo más 1. Esta fila se transforma en columna. B, Q y Y. Esta también. C, R y Z. Esta otra también. A, P y X. Listo. Y tenemos lo que está en el segundo miembro. Ya. Entonces vean, como que ya está, ¿no es cierto? Vean, aquí tengo BCA, aquí tengo ABC, aquí tengo QR y P, PQ y R. Y finalmente Y, Z y X. Y aquí tengo X, Y, Z. Entonces simplemente es ya jugar nada más con las columnas. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vean. Primero lo que voy a hacer es intercambiar la columna 2 con la columna 3. Listo. Entonces si realizamos eso, vamos a tener, antes, si intercambiamos columnas, tenemos que multiplicar por el negativo. Entonces menos n cubo más 1 y intercambiamos la columna 2 por la columna 3. Entonces aquí tengo B, Q y Y. Ya intercambian, ¿no? A, P y X. Y tenemos en la tercera columna C, R y Z. Vean como que ya está formando forma. C, R y Z tenemos acá. Aquí tenemos C, R y Z. Y tenemos los elementos en ese orden. Vean, APX, aquí tenemos APX, aquí tenemos BQY, BQY. Entonces lo único que me faltaría ahora es cambiar la columna 1 por la columna 2. Entonces vamos a realizar esa operación. La columna 1 la cambio por la columna 2. Pero ya saben que deben multiplicar por el negativo si estén intercambiando columnas. Eso solamente se hace en determinantes, ¿no es cierto? En matrices no tenemos que multiplicar por ningún negativo, por si acaso. Ya, ahora sí, intercambiamos finalmente esas columnas. Teníamos un negativo, ¿no es cierto? Ahora multiplicamos por otro negativo, porque estamos intercambiando las columnas 1 y 2. N cubo más 1. Ya. Ahora acá, intercambiando vamos a tener APX. APX. También vamos a tener BQ y Y. BQ y Y. BQ y Y. Listo. Y finalmente C, R y Z. C, R y Z. Y eso es igual a qué. Vamos a ver a qué es igual eso. Aquí lo tengo todo. Eso es igual a 18 n por n menos 3 más 56. Pero ahora veamos, esto que es igual. Esto es igual al determinante de A. Vean, me han dado el dato el determinante de A. El determinante de esa matriz es 2, me dice, ¿no? Entonces, esto sería el determinante de A. ¿Y cómo es el determinante de A? Esto sería prácticamente 2 nada más, ¿no es cierto? Listo, vamos a simplificar ahora. Ya, menos por menos es más. Entonces tenemos 2 n cubo más 1 igual a 18 n por n menos 3 más 56. Listo, observen que se ha reducido a una ecuación de tercer grado, ¿no? Lo que me están pidiendo calcular es el valor de n, obviamente. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para resolver esa ecuación, ¿no? Porque parece que está un poco complicada. Ya. Entonces, hay varios métodos, ¿no?, de resolución. Factorización, Isufini, pero no se me ocurre ningún valor, ¿no? Y eso puede ser un problema, tal vez. Pero vamos a ver desde otro punto de vista a la ecuación. Inicialmente voy a simplificar, obviamente. Vean, voy a dividir entre 2. ¿Qué pasa si dividimos entre 2? Me va a quedar como
n cubo más 1. ¿Ya? Eso en el primer miembro. Ahora, 18 entre 2 es 9. Voy a multiplicar. 9n por n sería 9n cuadrado. Listo. 9n por menos 3, menos 27n. La mitad de 56 vendría a ser menos, bueno, 27, ¿no? Sería 27. Listo. Es eso. Ahora vean lo que voy a hacer. Todo lo voy a llevar al ¿perdón? 28. 28. Sí o sí. Ah, ya. Ah, sí, tienes razón. Estoy confundiendo. Gracias. Ya. 28. Listo. Ahora sí, lo voy a llevar todo al primer miembro, vean. Pero de la siguiente forma. Esto va a ser n cubo. Ahora, aquí. Esto es 9 cuadrado, ¿no es cierto? Pero eso lo puedo llevar al primer miembro, ¿no? Como menos 9n cuadrado. Pero lo voy a anotar de esta forma, vean. Menos 3n cuadrado por 3. Ya, es lo mismo, vean. 3 por 3 es 9n cuadrado, ¿no? Listo. Ahora anoto este otro elemento, que va a ser... no, creo que no me conviene ese. Sí, va a ser más 27, vean. Pero más 27 lo puedo anotar como 3 por n por 3 al cuadrado es lo mismo. 3 por 3 al cuadrado es 27n, ¿no? Y eso está ahí. Y finalmente, este 28 pasa como negativo. Menos 27 más 1 sería... Menos 28 más 1 sería menos 27. Y eso lo puedo anotar como 3 al cubo. Es eso, ¿no? Listo. A ver, ¿quién me dice esto? ¿Qué va a ser igual? Todo esto aquí es igual. N menos 3 al cubo. Exacto, ¿no? Es n menos 3 al cubo. Igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? N igual a N igual a 3. 3 nada más, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál era la maña? Darse cuenta, ¿no es cierto? De qué estructura tiene esta expresión. Entonces, han visto que viendo un poco más, se podía generar, ¿no? Esta expresión. Entonces, de aquí simplemente ya era despejar nada más. N. Y n es igual a 3. Entonces, siempre hay que ser bien analíticos, ¿no? Cuando nos están dando este tipo de ecuaciones, por ejemplo, porque sería absurdo, ¿no? Que nos den una ecuación cúbica y tendríamos que estar resolviendo por, no sé, por algún método que sea muy moroso, ¿no es cierto? Entonces, la maña estaba ahí, ¿no? El secreto estaba ahí en generar, bueno, estos 4 términos para poder generar n-3 al cubo. Y la respuesta sería 3. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Sí, he visto una forma que se puede resolver rápido, ¿Ah, pero sí? no pude justificarlo. Ah, ya. ¿Y cuál era esa forma? Lo que podría indicar es el ejercicio. Ah, a ver, me dices que tienes otra forma que es más rápida de resolver. Sí, ¿Y en qué? desde ahí, digamos. Ahora podemos distribuir, digamos, AN, BN, CN, NP, NQ, NR, NX, NY, NZ, es un determinante, más el otro determinante que va a ser B, CA, QRP y YZX. Ah, ya, o sea, vas a dividir, ¿no es cierto? En dos determinantes, ¿no ves? Sí, Ya. Ah, ya. A ver, me pasas pues la solución, ¿ya? Voy a tratar de sí analizarla. sale, pero máximo he visto que había había una observación de que si tienes A más X, A más B, los demás elementos de la determinante se pueden repartir, pero eso se podrían expresar como dos determinantes en suma. Sí, Esa sí se cumple, ¿no ves? sí, se puede cumplir eso. Y de alguna forma puede hacer cumplir esa propiedad que le he dicho para que así este ejercicio se pueda hacer en un toque. Ah, te cuento que he intentado hacer la propiedad que me estás diciendo, ¿no? Partir en dos determinantes. Y se hace algo bien largo. O sea, se puede, pero es bien largo. Es resuelto también por ese método. Pero he tenido que dividir el determinante varias veces. Entonces, la única forma que yo he conseguido de resolverlo era mediante estas operaciones. Pero se puede también, mediante lo que me estás diciendo. Pero es bien largo. Si lo dividimos solo en dos determinantes con respecto de esa suma, sale rápido, ¿sí? Porque Ah, sí. se puede salir n cubo, eso es 2 más Ujú. 2 nomás. Ah, ya. A veces hay varias formas, ¿no? No siempre es esta la única forma. Ya, entonces, tal vez ustedes, ¿no? Inténtenlo también resolver. Tal vez lo resuelven de una forma más sencilla, ¿no? Bueno, tampoco nos hemos tardado mucho acá, pero sí había que ver bien, ¿no es cierto? Qué operaciones elementales usar para poder generar el determinante de A. Ya.
¿Alguien más tuviera alguna pregunta o alguna observación? No, sí estaba bien la explicación. Ya. Antes, para terminar, esto lo voy a explicar. Creo que no lo he explicado. Para los determinantes. Por ejemplo, si tengo un determinante A, B, C y D, digamos, ¿ya? ¿Qué pasa si quiero cambiar la columna, la fila, digamos? Fila 1 por la fila 2. Entonces, siempre se multiplica por un negativo si estoy intercambiando una fila por otra. O si estoy intercambiando una columna por otra columna. Entonces, si quiero intercambiar la fila 1 por la fila 2, entonces vean, voy a tener C, D, A, B. Pero debo multiplicar por el signo negativo. Ahora vean, si quiero lo siguiente en este determinante A, B, C y D. Quiero intercambiar la columna 1 por la columna 2. Lo propio. Tengo que multiplicar por un negativo antes de intercambiar. Entonces intercambiamos BD, AC. Eso por favor, recuerden, ¿sí? Siempre se confunden, ¿no? En matrices no se debe multiplicar por ningún negativo, ¿sí? Pero cuando es determinantes, siempre multipliquen cuando estén intercambiando columnas y filas. ¿Queda claro esto, no? Eso, por favor, tengan cuidado con esa propiedad. Ya. ¿Alguna duda más o pregunta antes de terminar? Dime. Y si volvemos a hacer, pero esta vez por las columnas, de nuevo otro negativo y se volvería positivo. Sí. Sí. Se va a volver positivo. Entonces, cuando están intercambiando, siempre se multiplica por un negativo. También, ok, gracias. Ya. ¿Alguien más antes de terminar? Otra consultita. Dime. En una matriz más grande, digamos 4x4, si hacemos el intercambio de dos posiciones, digamos, en las filas, igual Ya. tenemos que multiplicar por negativo. Ahora, si te das cuenta, por ejemplo, mira, si te das cuenta, aquí vamos a analizar, buena pregunta. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya digamos, ya. Tú lo que me estás diciendo, por ejemplo, esta columna lo quieres mover hasta acá, ¿no es cierto? En dos posiciones, ¿no? La primera posición y la segunda posición. Entonces, en ese caso, ya no es necesario. Vas a ver por qué. Porque si... a ver, un momento. Voy a cortar. Ya, es así. En este caso, lo que debería ser lo siguiente. Tienes que contar cuántas posiciones estás recorriendo. Estás recorriendo 1 y 2. Entonces, si es par, no tienes que... Bueno, tienes que poner el positivo. ¿Ya? Y si es impar, entonces el negativo. Y eso se va a cumplir. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para realizar ese cambio? Mira. Lo primero que puedo hacer es intercambiar la columna 1 por la columna 2. Columna 1 por la columna 2. Ya, entonces vas a ver lo que tienes acá. Entonces vas a tener lo siguiente. Vas a tener B, E, H, A, D, G, C, F, I. ¿Ya? Listo. Esto sería negativo. Ahora voy a intercambiar estos dos. ¿Ya? Intercambio estos dos. La columna 2 con la columna 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Multiplicamos por otro negativo. Negativo con negativo. ¿Ya? B, E, H. Entonces, aquí tendríamos C, F, I, A, D, G. Ahora, puedes fijarte que ya has llegado, vean. Esta columna ya ha llegado a esta otra. ¿No es cierto? Ya ha llegado a esa otra. Pero tienes que... Y va a ser positivo, mira. Menos por menos es más, ¿no es cierto? Entonces va a ser positivo. No era necesario estar multiplicando. Esta no me acuerdo muy bien, ¿sí? Esta propiedad. A ver, voy a revisar y la siguiente clase les digo. Pero vean que también se puede realizar varias operaciones para poder llegar, ¿no es cierto? A la columna que estamos deseando, ¿no? Llegar. En este caso a la columna 3, pero han visto que va a ser positivo, ¿no es cierto? Porque estoy realizando dos operaciones elementales. Ya, esto todavía no me acuerdo muy bien cómo es esa propiedad, pero han visto que se puede llegar, ¿no? Con dos operaciones elementales a la columna que deseamos posicionar esos elementos. ¿Alguna duda más? ¿Duda?
dudas o preguntas antes de acabar? Ya. ¿Hay dudas o no? No, pues está claro. Ya. Listo. Entonces vamos a concluir ahí, ¿ya? Entonces,